A gusto. Y bueno, pues vamos a continuar, hermanos, con la palabra de Dios. Hemos estado llevando un estudio bíblico en la carta de Santiago. Y si usted recuerda el título a esta serie, le hemos puesto Cristianismo Práctico. Y esto es porque Santiago nos llama a que todo lo que escuchemos lo llevemos a la práctica. Eso es lo que busca hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que no basta solamente con escuchar, sino dice que seamos hacedores de la palabra. Quiere que no solamente seamos oidores, sino que lo llevemos a la práctica en nuestras vidas. Y este sería el mensaje número 13 de esta serie de estudios bíblicos que llevamos. Y queremos que al final de esta serie, aunque apenas vamos en el capítulo 1, todavía nos faltan 4 más, pero sabemos que al final de este estudio lo que queremos es que salgamos refinados, que salgamos como el oro, que pasamos por las pruebas, pasamos por diferentes circunstancias durante todos estos meses o quizás el año, lo que resta del año, pero que salgamos refinados, que salgamos practicando lo que el Señor nos ha llamado o nos ha hablado a través de la palabra, y que no seamos oidores olvidadizos, que no nomás vengamos y escuchemos, y la palabra de Dios, que es como un espejo que nos muestra todas las imperfecciones que hay en nosotros, que no llegamos y nos veamos en el espejo y nos vayamos sin corregir nada, sino que nos veamos a través del espejo de la palabra y veamos nuestras imperfecciones y empecemos a corregir, empecemos a llevar estas cosas, la palabra de Dios, a la práctica. Y eso es la meta es que nosotros nos purifiquemos a través de la palabra y que al final de esta serie pueda decir: gloria a Dios, el Señor hizo un gran trabajo en mí. Y aunque pasé por pruebas y pasé por el fuego de la prueba y de las tentaciones que me formaron, salí fortalecido en el Señor. Y eso es lo que el Señor busca a través de esta serie, amén. Y como tema de hoy, o título, le puede poner: la ira, un callejón sin salida. La ira, un callejón sin salida. Y la última vez nos quedamos en Santiago capítulo 1, versículo 19. Si lo tiene en su Biblia, lo invito a que la abra. Santiago capítulo 1, versículo 19, y se lo leo. Lo puede seguir ahí en su Biblia. Dice el versículo 19. Dice: por esto, dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y dice tardo para airarse. Y si recuerda, hace 2 semanas hablamos ya acerca de prontos para oír, ya lo estuvimos hablando. También estuvimos hablando de tardos para hablar, y estuvimos diciendo que aquí nos está hablando de las reacciones que vamos a dar. Y también nos quedamos en esta parte de tardos para airarse, y ahí es donde vamos a continuar. Y continúa diciendo el versículo 20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera. Dice: el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y por eso el título de hoy: la ira, un callejón sin salida. ¿Por qué será la ira un callejón sin salida? Porque alguno pudiera decir: no, pero pues debe de tener salida, porque pues si no, ¿cómo vamos a corregir? Y bueno, es que la ira nos encierra en un ciclo de amargura. Nos encierra en un ciclo donde parece a simple vista satisfacer el corazón. Sin embargo, la ira humana siempre va a ser reactiva, va a ser defensiva y va a ser vengativa. Eso es lo que va a ser la ira humana. Nunca va a producir la verdadera justicia de Dios, o la verdadera justicia que Dios desea llevar a cabo. Entonces podemos decirlo un callejón sin salida, porque no resuelve nada, ¿sí o no? La ira no va a resolver nada, al revés, empeora las situaciones. Eso es lo que hace la ira. Yo podría decir que muchas veces agrava el problema en lugar de resolverlo. Y en Proverbios capítulo 29, versículo 22, lo puede anotar, lo puede leer en la pantalla si gusta. Se lo leo, dice de la siguiente manera. Dice: el hombre que, lo tenemos en la pantalla, Proverbios 29, 22. Dice: el hombre iracundo, ¿qué hace? Promueve contiendas. Y dice: y el furioso muchas veces, ¿qué hace?
peca. Entonces el hombre iracundo promueve contiendas y el furioso, aquel que no tiene dominio propio, dice muchas veces va a pecar. Entonces la ira, el enojo descontrolado, es el que nos está hablando aquí, es siempre generador de conflictos, de contiendas, y estas abre puertas al pecado, porque dice muchas veces peca. Entonces es un camino que en lugar de llevarnos a resolver cosas, nos lleva a más problemas, nos lleva a pecar y nos lleva a cosas que no tienen solución. Por eso dijimos un callejón sin salida. Y a través de la palabra el Señor nos muestra la dirección, nos muestra a través de las pruebas, ahora sí que dos respuestas que debemos dar. Y nosotros tenemos que decidir si vamos por el lado de la sabiduría de Dios o si vamos por el lado de nuestras emociones, si vamos por el lado del enojo, de la ira, de las contiendas, del pecado. Y quiero hacer una pequeña introducción, porque yo creo que todos hemos visto lo que ha estado pasando en Los Ángeles. Tenemos más o menos una idea a través de las noticias. Hemos visto que nomás a solamente unas horas al sur de donde vivimos nosotros en Fresno, la ciudad de Los Ángeles está en estos momentos pasando por protestas, lo que yo le llamo un caos, es lo que está pasando ahí en Los Ángeles. Y de hecho, esta situación que está pasando en Los Ángeles se está escribiendo dentro de la historia de los Estados Unidos. Si empiezas a ver las enciclopedias, ya están anotando el día o los días de junio del 2025 y le llaman ellos las protestas de Los Ángeles. Y eso está pasando a la historia. Y si no sabe qué es lo que está pasando en Los Ángeles, pues nomás solamente ir a las noticias y empezar a ver cómo las calles están nubladas con gas lacrimógeno. Podemos encontrar personas que están protestando agresivamente, los puedes ver frente a los oficiales de la ley, frente a la Guardia Nacional, piedras, bombas molotov volando por todos lados, los cielos oscuros y llamas en los autos, en las entradas de los negocios, y todo esto lo vemos que está pasando solamente unas horas de donde nosotros estamos. Y yo podría decir que estamos viviendo malos tiempos, como de acuerdo a lo que la palabra dice, que los tiempos son malos y debemos de saber qué es lo que la palabra de Dios dice para saber cómo comportarnos como hijos de Dios. Porque quizás alguien pueda decir, es que merecemos justicia, y puede decir, es que tenemos que pelear por nuestra justicia, porque si no peleamos nosotros, ¿quién va a pelear? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice algo diferente a nosotros, ¿sí o no? A los que somos hijos de Dios. Y yo podía ver esto en Santiago capítulo 1, versículo 19, que les dice, todo hombre sea pronto para oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Tardo para hablar. Está diciendo, piensa bien las cosas antes de hablar. Está diciendo, busca la sabiduría de Dios antes de reaccionar. Y luego dice, tardo para airarse. Está diciendo, no te dejes llevar por el impulso. No entremos por el camino del enojo, el cual nos llevará, esa ira descontrolada, a pecar. Nos llevará a hacer a un lado la justicia de Dios. Y si yo le pregunto, ¿qué será mejor, nuestra justicia o la justicia de Dios? Pues yo creo que todos diríamos, pues la justicia de Dios, obviamente, ¿verdad? Pero sin embargo, muchos siguen buscando justicia por sus propias manos. Siguen buscando hacer justicia por ellos mismos. Y Santiago nos está hablando de que el enojo descontrolado es un callejón sin salida. No tiene o no lleva, podemos decir, no tiene como destino la justicia de Dios. Y es justamente lo que nosotros vemos que está pasando hoy en día en Los Ángeles. Personas tomando justicia por sus propias manos, diciendo queremos justicia. ¿Y sabe qué? Esa es la justicia del hombre. La justicia del hombre dice, yo hago justicia por mi propia cuenta. Sin embargo, el cristiano tiene a alguien que hace justicia por él. Tiene a Dios. Y muchas veces cuando hablamos de justicia, pensamos en todas las injusticias que nos han hecho.
Pero ¿cuántas veces piensas en las injusticias que tú has cometido? Y ahí a veces nos quedamos patinando y decimos, sí, es que me hicieron esta esta injusticia, pero se nos olvida todas las injusticias que nosotros mismos hemos llevado y hemos cometido, y de las cuales también tenemos que venir delante del Señor y decirle, perdóname por las injusticias que yo mismo he cometido, porque el Señor nos llama a ser justos, ¿sí o no? Y por eso la palabra nos va a estar hablando acerca de esto. La palabra de Dios el día de hoy quiere alumbrarnos como esa lámpara nuestro caminar. Quiere alumbrar nuestros pies para que no tropecemos en lo que está pasando el día de hoy. Quiere alumbrar nuestro camino para que no caigamos en la trampa de hacer o querer hacer justicia por nuestra propia cuenta. Y nomás piensa en alguna injusticia que te hayan hecho. Y yo creo que todos podemos pensar en más de alguna injusticia que nos han hecho. Pues el Señor dice, déjamelo a mí. El Señor dice, yo soy el que hago justicia. Tú no tienes que hacer nada más que decirle al Señor, Señor, lo dejo en tus manos. Te lo dejo a ti. ¿Usted cree que la palabra de Dios nos puede alumbrar en esto? Sí, tiene mucho que decirnos. El cristiano, dijimos, tiene la palabra de Dios, la lámpara que es para nuestros pies y para nuestro caminar. Hablaba con un pastor esta vez que estuvimos allá en Houston, en la conferencia de pastores, y mientras hablaba con él, hablamos acerca de varias injusticias que se han hecho, ¿verdad?, en el gobierno, o especialmente aquí en el estado de California, que sabemos que son muchas, ¿verdad? Pero podíamos ver que había muchas injusticias, y luego empezamos a hablar acerca, de inmigración y todo lo que está pasando, porque comentamos, ¿y cómo están los hermanos en Fresno? ¿Cómo están los hermanos en Los Ángeles? Porque por la situación que se está viviendo con lo de inmigración. Y me platicaba un testimonio y me decía, fíjate que en mi parte o en su caso de él, decía, él tuvo que salir a Juárez, a Ciudad Juárez. Los que conocen el proceso de inmigración saben que hay algunas veces los tienen que salir fuera de los Estados Unidos a su cita de inmigración. Y él me decía que tenía su cita de inmigración en Ciudad Juárez. Y dice, pero cuando les preguntó a aquel abogado de inmigración, le dijo, pues se puede decir, tus chances, ¿verdad?, de que te la den o que no te den la residencia es 50-50, las probabilidades. Bueno, entonces le dijo, tú vele, si quieres salir y puede que sí, puede que no, y te tengas que quedar allá un buen tiempo, o de plano ya quedarte en México. Y la respuesta que él dio fue, voy a orar al Señor. Y él se fue a orar al Señor y dijo, pues ahí tengo mi cita. Y Señor, pues yo sé que si tú me la quieres dar, me la vas a dar. Y si tú no quieres que yo esté en este país, pues no me la vas a dar. Y su respuesta fue sencilla, voy a ir a mi cita, voy a ir a hacerlo y que se haga tu voluntad. Y sabe que esa debe ser la respuesta del hombre siempre. La respuesta del cristiano debe de ser, Señor, hágase tu voluntad y no mi voluntad. Al final de cuentas a este pastor le dieron su residencia y pudo regresar otra vez a los Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si no? Pues él ya estaba dispuesto y había dicho, ¿y si no? Entonces, Señor, es que me quieres que me quede de aquel lado. Y ¿sabe qué? Eso es justamente lo que el Señor busca de nosotros, que lleguemos a un punto de madurez en el cual podemos aceptar la voluntad de Dios y podamos decir, Señor, oro por esta situación, tú tienes el control de las cosas y Señor, y si tú quieres, puedes y lo vas a hacer. Y si no, estoy bien, voy a estar contento y aún así, Señor, te sirvo, aún así voy a estar feliz porque se hizo tu voluntad y no mi voluntad. Y esa es la confianza en la que el Señor quiere que lleguemos todos nosotros. Quiere que nosotros lleguemos a ese punto de decir, Señor, puedo descansar en ti. Señor, yo quiero seguirte a ti, quiero seguir tu consejo, quiero seguir tu dirección, porque es la luz que va a alumbrar nuestro camino. No debemos basarnos en nuestra propia justicia, sino decir, el Señor es justo
y el Señor nos va a guiar. Y el Señor, créame, quiere evitarnos esfuerzos innecesarios. El Señor quiere evitarnos batallas innecesarias. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él de tal modo que podamos decir, Señor, guíame. Y entonces el Señor nos guía a través de su palabra como lo hace el día de hoy y nosotros atendemos a la guianza. Porque qué mal sería decir, quiero dirección a un lugar, una dirección a algún lugar y lo pones en el mapa y el mapa te dice, vuelta a la derecha y vuelta y tú le sigues dando derecho, ¿verdad? Y el mapa ahí y recalculando y vuelta a la derecha y haz vuelta en U y tú sigues aferrado. ¿Te imaginas? Eso es lo que el Señor quiere evitarnos. Dice, yo te doy la dirección, lo único que tú tienes que hacer es seguir la dirección de Dios. Y eso es lo que está haciendo a través de Santiago. Y cuando yo oraba al Señor y le pedía dirección para este mensaje, el Señor me hacía recordar a su pueblo en Egipto. Y si usted recuerda a su pueblo en Egipto, el pueblo de Dios que estaba en Egipto, ellos fueron liberados ¿por quién? ¿Por sus protestas? ¿Porque se fueron en contra del gobierno egipcio? ¿O porque fueron en contra del faraón? No. El Señor me hacía ver cómo decía el Señor, yo los liberé. Yo soy el de brazo fuerte. Yo soy el hacedor de milagros. Yo soy su Dios. Y cuando mi pueblo ora a mí, yo soy el que les doy libertad. ¿Sí o no? Eso es lo que hace el Señor. Y el Señor me recordaba que Él fue el que liberó a su pueblo en Egipto, que ellos no se liberaron por sus propias fuerzas, sino que el Señor usó esa ocasión, ese pueblo que había sido oprimido por 430 años, dice Éxodo también esto, Éxodo 12, dice que fueron oprimidos por 430 años, y el Señor me mostraba, y aún así, en esa opresión, yo los liberé con brazo fuerte. Y el Señor es como si dijera el día de hoy, ¿no soy yo el que liberto? ¿Por qué están los cristianos preocupados? ¿Por qué están los cristianos corriendo como, ahora sí, como pollos sin cabeza, ¿verdad? Preocupados, sin dirección. Sino el Señor dice, si yo soy su Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 20, que es el que estamos leyendo, bueno, estamos en versículo 19 y 20, se lo va a leer en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 19. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y dice el 20, el enojo humano, la ira, no produce la rectitud, esto es la justicia que Dios desea. Y hace 2 semanas, si usted recuerda, hablamos cuando aumenta la presión. No sé si usted recuerda ese mensaje. Y yo creo que si nos adelantamos hasta hoy en día, yo creo que ha aumentado la presión en un tono fuerte, especialmente para los que están viviendo este momento con inmigración. Estos eventos que están presionando más fuerte, especialmente ahora que están yendo a los trabajos y yendo para todos los lugares. Esto ha puesto una presión más dentro de los que han estado inmigrando y que aún están en el proceso o que han estado tratando de llevar ese proceso de inmigración, ha puesto una presión aún más. Sin embargo, Santiago nos está diciendo, cuando aumenta la presión, cuando la presión de la vida empieza a apretar y te alcanza, entonces es cuando tu fe está siendo probada. Entonces es cuando vas a ver qué es lo que sale de ti, si eres una persona de fe o si eres una persona que reacciona. Porque depende de la reacción, va a haber 2 reacciones, una reacción buena o alguna reacción mala. Entonces, depende de tu reacción, va a demostrar cómo estás en tu fe. Si tu fe ha estado fundamentada bien
pero también esa reacción va a mostrar tu nivel de madurez, porque ahí va a demostrar si estás confiado en el Señor o si no, porque el hombre no anda por vista, ¿verdad que no? El cristiano no anda por vista, anda por fe. Entonces, si andamos por fe, debemos demostrar en nuestra respuesta, en nuestra reacción, cierta madurez a las cosas que están pasando. Y yo lo podía ver de la siguiente manera. Dijimos, el Señor a través de las pruebas nos pone dos caminos. Vamos en el camino, pasamos la prueba y tenemos el camino A, o un lado del camino que es el camino de la sabiduría de Dios, el cual nos lleva hacia Dios a obrar, aunque va a ser un camino quizás con pruebas, doloroso, en ciertos momentos sabemos hacia dónde nos lleva al final, que es a Dios y a su justicia. O tenemos el camino B, al cual la Biblia le llama el camino de la necedad, el camino de la ira descontrolada, donde en lugar de confiar en Dios, reaccionas mal, reaccionas con ira, como lo que está pasando hoy en día, y vemos mucho de esto en Los Ángeles y en muchos lugares, no solamente ahí, pero lo vemos pasar y eso nos lleva a un callejón sin salida. Y el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, primera carta a los Corintios, capítulo 10, le habló a los creyentes en Corinto, y cuando le hablaba a los creyentes en Corinto, ponía como ejemplo el pueblo de Israel, que es lo que nosotros estamos viendo también, un pueblo que conoció a Dios, que vio el poder de Dios, como, ahora sí que decíamos, como nosotros. Decían, ¿verdad? Cuando lo vemos así, el apóstol Pablo le está diciendo, ellos los podemos tener como ejemplo también, para que nosotros no hagamos lo mismo. Y dice el versículo 1, primera carta a los Corintios, capítulo 10, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Y recordemos aquí, ignorar es conocer, pero no prestar atención. Eso es lo que está hablando, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y luego agrega, y todos pasaron el mar. Y dice el 2, y todos en Moisés fueron bautizados. Y el 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Y yo creo que usted note cómo habla de todos. Estos versículos, el apóstol Pablo está diciendo todos. No quiero que ignores que todos, dice, nuestros padres estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, todos fueron bautizados, todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma roca espiritual. Y dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto quiere decir que todos habían probado de Cristo, conocían a Dios. Y cuando el pueblo probaba las bendiciones de Dios, las abundantes bendiciones que Dios otorgaba a su pueblo, como usted y yo las hemos probado las bendiciones de Dios, hemos probado la providencia de Dios, ¿sí o no? Una y otra vez. Y lo probamos. Y dice el 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y luego nos dice en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos, ¿verdad?, cosas malas. Y si lo vamos poniendo una lista, dice, para que no codiciemos, dice el 6, 7, para que no seamos idólatras, 8, para que no seamos fornicarios, 9, dice, ni tentemos al Señor, 10, versículo 10, ni murmuremos, esto es hablar en contra de Dios, 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y ahí estamos nosotros. El Señor nos dice, son un ejemplo para todos nosotros. Dice el 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice el 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con él o con la tentación la salida para que podáis, ¿qué? Soportar, entiéndase, resistir. Y si tomas el camino de la necedad, será tiempo perdido, porque vas a ir por el camino de la necedad y puedes estar viajando por ese camino 40 años o más, como el pueblo de Israel, que aunque veía las bondades de Dios y seguía viendo las misericordias de Dios en sus vidas, seguían de incrédulos, seguían sin poner en práctica lo que estaban viendo, lo que habían escuchado de parte de Dios. Y el Señor no quiere que pase eso con nosotros. Él quiere que nosotros oigamos la palabra y seamos hacedores. Por eso a través de Santiago nos manda y nos dice, no sean solamente oidores, sino hacedores. Escuchemos la palabra y pongámosla en práctica para que podáis soportar, para que puedas resistir. Y el autor a los Hebreos también dio una advertencia, Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Y es una advertencia de parte de Dios a todos los creyentes. Dice el versículo 7 de la siguiente manera. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y dice el 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron, ¿qué? Mis obras 40 años. Dice el 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Creyentes, porque conocían a Dios, creían en Dios, habían probado de Cristo, sin embargo, vagaban, escuchaban la enseñanza. Sí dice la palabra, pero no la ponían en práctica. No hacían lo que la palabra de Dios dice. Escuchaban, mas no lo hacían y vagaban, dice, en su corazón. Y esto, hermanos, nos está hablando de que no la obedecían, no la llevaban a la práctica. Y fíjate lo que dice el Señor, y dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Dice el 11, por tanto, debido a esto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. 40 años que el Señor estuvo tratando con ellos y les enseñaba y les daba y les enseñaba y les daba y veían su grandeza, su poder, y aún así no practicaban lo que el Señor les daba. Por eso dice, y no han conocido mis caminos. Dice el 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice el 13, antes exhortaos, ¿quiénes? Los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice el 14, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Dice el 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y dice el 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Dice el 17, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? Dice, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y 18, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Entonces, si usted mira, empieza a hablar, los que pecaron, los que desobedecieron, los que fueron incrédulos. Habían oído, pero nunca pusieron en práctica. Provocaron,
a Dios. Porque sabemos que el Señor es lento para la ira, ¿sí o no? Y estuvo esperando pacientemente toda esa generación. Y la generación seguía dura, incrédula. Y una persona que escucha y no atiende a la palabra de Dios, le llama al Señor rebelde. Y si nosotros escuchamos la palabra de Dios y no atendemos a la palabra de Dios, el Señor nos llama, ¿qué? Rebeldes. Tenemos que buscar el camino de la sabiduría. La palabra es un mapa. Es aquel GPS que nos está diciendo vuelta a la derecha, gira hacia la izquierda y empezamos a movernos de acuerdo a la palabra de Dios. Y la sabiduría de Dios nos sostiene, no tus emociones, no esa emoción de ira que muchas veces llamamos justicia, porque a veces sentimos la ira y hay ira justa, hay ira porque no toda ira es mala. El enojo de hecho nos lo dio el Señor y es con un propósito. Es como esa alarma, el enojo es como una alarma que nos dice que alguien sobrepasó la línea y nos sentimos que nuestra línea fue violentada y nos sentimos enojados. Eso es normal y es parte de ese sistema que Dios nos dio. Pero sí nos dice, cuidado con la ira descontrolada. Aquella cuando agarras el camino y dices, te empiezas a sobrepasar en la ira y te lleva a un camino que te va a llevar a la amargura en tu corazón. Y podemos decirlo de esta manera, cuando la vida se vuelve caótica, las pruebas, el drama, el estrés, las persecuciones, las injusticias que vemos nosotros, ¿somos nosotros rápidos para escuchar la dirección de Dios? ¿Somos lentos para reaccionar? ¿Somos lentos en esa reacción y meditamos en qué es lo que el Señor quiere decirnos a través de esas circunstancias? ¿Somos lentos para hablar? ¿Lentos para airarnos? Está hablando, ¿tenemos dominio propio? Santiago nos dice que las pruebas, lo dijimos hace 2 semanas, es el gimnasio de la fe. Vienen las pruebas y se está probando nuestra fe, porque nos quiere refinar. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando las circunstancias se ponen difíciles? Cuando estás ante un opresor, ¿qué vas a hacer? Mateo capítulo 5, versículo 43, no lo vamos a leer porque no hay tiempo, pero lo puede leer después. Mateo 5, versículo 43 al 45, nos dice qué debemos hacer ante el opresor. Debemos amar, debemos bendecir y debemos hacer el bien y orar por ellos. Esa es la respuesta de Dios ante el opresor. Amar, bendecir, hacer el bien y orar. Y nos dice, sigue el ejemplo de tu Padre Celestial, quien hace salir el sol para justos e injustos. Debemos seguir el ejemplo de Dios. ¿Vamos a tener pruebas? Sí. ¿Vamos a tener tentaciones? Sí. Pero el Señor dice, cuidado de no reaccionar, cuídate de no reaccionar pecaminosamente. Cuida de no dejarte guiar por el enojo. Y dijimos, el enojo en sí solo pues no es un pecado. De hecho la palabra dice, airaos, ¿pero qué dice? Pero no pequéis. Pero si nos agrega, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y también agrega, y no des lugar ¿a quién? Al diablo. Entonces, ¿se podrá dar lugar al diablo en el enojo? Pues sí. Cuando ese enojo se vuelve descontrolado, le estamos dando una puerta abierta a Satanás para que venga y empiece a hacer de las suyas. Por eso el enojo en sí mismo no es pecado, pero el Señor sí nos da lo que yo le llamo un kit de supervivencia. El Señor nos dice, yo te digo cómo manejarte, cómo controlar tus emociones, cómo dejar la justicia en mis manos, porque Él es el que juzga mejor.
mejor que nosotros pudiéramos hacerlo. ¿Y sabe cuál es ese kit de supervivencia? Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos, ¿qué? Lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. Y algunos por ahí en internet dicen, ya ves, ahí dice contra los gobernadores. Y dice, por eso tenemos que ir y luchar contra el gobierno. Y créanme, hay quienes lo toman de esa manera. Dice, no, es contra los gobernadores, el gobernador Newsom, y luego dicen contra Trump. No es lucha contra personas. De hecho, el versículo 2 empieza diciendo, no tenemos lucha contra sangre y carne, y los gobernadores terrenales son sangre y carne. No tenemos lucha contra ellos. La lucha es ¿contra quién? Contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y dijimos, hay quienes siguen, ya ves, de este siglo. No es de lo que está hablando, ¿verdad? No está hablando, el versículo 12 lo dejó bien claro, no contra sangre y carne. Esto está hablando, es espiritual la guerra. La guerra no es contra personas que gobiernan, sino que es con aquello espiritual que gobierna a aquellas personas. Eso es la guerra en la que tenemos nosotros. Y el kit de supervivencia es que el Señor nos ha dado, así como hay esa batalla espiritual, nos ha dado una armadura espiritual. Versículo 12 nos dijo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y dice el versículo 13, por tanto, debido a que la lucha es espiritual, tomad la armadura de Dios, para que podáis, ¿qué? Resistir. Fíjense la palabra otra vez, para que podamos resistir en el día malo. ¿Y estamos viviendo días malos? Sí. ¿Qué necesitas? La armadura de Dios. Eso es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para poder resistir. Y yo veía esta palabra resistir y veía necesario hacer un análisis sobre esta palabra resistir. Hacer un pequeño análisis porque se nombra muchas veces alrededor de estos versículos que hemos estado hablando, resistir, resistir, ya sea como el apóstol Pablo o por la carta de los Hebreos. Podemos verlo también en Santiago, hablando acerca de resistir. Y al menos con Pablo y con Santiago podemos ver que se mencionan entre ellos dos. Efesios capítulo 6, versículo 13, dice, para que podáis resistir el día malo. Y resistir está hablando de una resistencia activa a una guerra activa. Entonces, la guerra está activa. Entonces, la resistencia debe de ser activa. Los creyentes en Éfeso, como los creyentes de hoy en día, tienen que recordar que viven en un terreno enemigo, que este mundo no es su hogar, que no pueden y no deben actuar igual que los que no tienen a Cristo. No deben actuar de esa manera. Tienen que recordar siempre que la guerra no es carnal, sino es espiritual. Y de hecho, cuando tú miras en Efesios un capítulo atrás, capítulo 5, versículo 1, en ese versículo anterior, les dice en el versículo 1 de la siguiente manera, les dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice el versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego agrega, andad como hijos de luz. Y dice el 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué? Repréndelas. Si usted lee este versículo 11 en la Nueva Traducción Viviente, fíjate lo que dice. Nueva Traducción Viviente, versículo 11. Dice, no participen en las obras, ¿qué? Inútiles. Y no le está diciendo a los hermanos inútiles, porque luego dice, ¿qué es lo que está diciendo? Las obras, ¿qué?
Las obras inútiles. ¿Sabe qué es una obra inútil? La ira. No lleva a ningún lado. Se puede enojar y puede ser quemazón de casas y quemazón de negocios y carros. ¿Y qué va a cambiar? No va a cambiar el corazón de nadie. No va a hacer ningún cambio. Lo único que va a hacer es un desastre, un caos dentro de la ciudad. Sin embargo, hay muchos cristianos llevando a cabo esto. Tenemos que salir a marchar. Tenemos que salir y hacer justicia. Y luego hay unos que por ahí escuché en internet que le decía, es que los cristianos son unos inútiles, decía, así bien tremendo. Y lo decía porque decía, es que no hacen nada, ellos tienen que salir y unirse y pelear. ¿Se imagina? Hasta ese punto estamos llegando y estamos hablando de que ese es el pensamiento del mundo. Y sabe que el mundo siempre va, el mundo no cree en Dios, menos cree en los cristianos. Los cristianos se lo dejan al Señor, y dejan la justicia para Dios, y se nos está yendo el tiempo bien rápido. Pero infructuoso significa algo que no produce resultados. Eso es infructuoso. ¿Y qué es lo que dice? Dice, no participen en las obras inútiles, no participen en las obras infructuosas. Esto es, no participen en algo que no produce los resultados deseados. ¿Cuáles resultados deseados? Los resultados de Dios. Dice, no participen en eso. De hecho, le agrega también y sigue diciendo, dice, de la maldad y la oscuridad, al contrario, sáquenla, dice, sáquenlas a la luz. Está diciendo, sácanlas a la luz a través de la palabra de Dios. Veamos lo que la palabra de Dios dice al respecto, para no caer en esas obras inútiles, para no seguir haciendo esas cosas que hacen todos los que no creen en el Señor. Estas son obras infructuosas de las que habla Santiago, y está diciendo o está utilizando esta palabra para describir acciones, intentos, situaciones que resultan en vano, como aquella avenida sin salida. Y sabe una cosa, los cristianos en Éfeso tenían que reconocer que el enemigo no eran los esposos, las esposas, no eran los familiares, no eran sus amos, no eran los hijos o los padres, porque había hijos que pensaban que los padres eran sus enemigos. Y les dice en Efesios capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice el 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Está diciendo, tenemos que escuchar la voz de Dios y entender el propósito de Dios para nosotros. El enemigo no son las personas, ni el gobernador, ni el presidente, ni lo que tú quieras. El enemigo es Satanás, y el enemigo son las huestes espirituales de maldad. Con ellos es que nosotros estamos en guerra constante, activos en esa guerra. Por eso cuando dice Efesios capítulo 6, versículo 10, y dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Se tomen fuerzas, ¿en quién? En Él. Dice, y en el poder de su fuerza. Y dice el 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas. Dice, estás en una guerra espiritual, tienes que estar firme. ¿Y cómo vas a poder estar firme? Si tienes la armadura espiritual de Dios. Dice el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. La armadura de Dios, hermanos, es para resistir, para no retroceder ante los ataques del enemigo, sino para contraatacar espiritualmente. Para eso es esa armadura de Dios. Como ejemplo, lo hemos dicho antes, tenemos
el caso de nuestro Señor Jesús en el desierto. Satanás vino con sus acechanzas en el Espíritu, porque dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Y en el Espíritu es la guerra. La guerra es espiritual. Y el Señor usó la palabra para mantenerse firme, no retroceder, mantenerse firme y para contraatacar los ataques enemigos, los cuales todos vamos a tener porque estamos en una lucha activa. Y el apóstol Pablo, como Santiago, nos habla de resistir. Ahora, hay dos tipos de palabras. Si tú te vas a ver las palabras originales, son diferentes palabras, la resistir de Pablo y la palabra resistir de Santiago. La palabra resistir de Pablo está hablando de resistir en una guerra espiritual, una guerra activa. De hecho, tiene una connotación militar, porque Santiago, el apóstol Pablo estaba viendo los militares, en este caso que estaban en Roma, y tenía como imagen un soldado romano cuando estaba dando no estaba dando la armadura de Dios. Tenía esa connotación militar, resistir, mantenerte firme, resistir el fuego que viene y está atacándote. Pero Santiago lo utiliza para resistir el proceso de la purificación. Y aquí es donde viene una conexión entre esas dos palabras, porque tanto debemos resistir en el momento de la batalla, porque estamos en una guerra espiritual, pero debemos resistir igual manera el fuego de la purificación. Esto es de las pruebas, de las tentaciones por las cuales vamos a pasar. Y al final de ellas estarás como el oro que fue puesto en el fuego y fue purificado y salió puro. Esto es lo que habla ahora Santiago. Está diciendo, debemos de dejar la justicia a Dios. Nos está diciendo, cuando nosotros entramos a dejarle al Señor que pasemos por el fuego y que nos refine, estamos diciéndole, Señor, yo te dejo la justicia a ti. Y me pasas por el fuego y voy a sentir el calor del fuego, la presión que viene por las pruebas, por las cosas que pasan en este mundo caído. Sin embargo, mi fe está puesta en ti. Y déjeme decirle en Éxodo, antes de terminar, Éxodo capítulo 1, versículo 8, el pueblo de Dios fue también oprimido, nos lo dice en el versículo 8. Dice así: entrando se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y dice el 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen ¿con qué? Con sus cargas. Y dice el 12, pero cuanto más los oprimían, ¿qué pasaba? Tanto más se multiplicaban y crecían. Y dice el versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y dice el 14, y amargaron su vida con dura servidumbre. ¿Qué les hacían? Dice, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. El pueblo de Dios estaba siendo oprimido y no fue un año, ni 2, ni 10, fueron 430 años, de acuerdo a Éxodo 12:40. 430 años siendo oprimidos. Y la pregunta es, cuando el pueblo de Dios es oprimido, ¿este debe de buscar su propia justicia o debe de encomendar la causa a Dios? Éxodo capítulo 2, versículo 23 dice así. Capítulo 2, versículo 23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Y qué hicieron? Y clamaron. Dice, y subió Dios,
Dice, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y dice el 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y luego dice el 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Cuando el pueblo de Dios es oprimido, ¿qué debe de hacer? Clamar a Dios. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Y dice, pues he conocido sus angustias. Y dice el 8, y he descendido para librarlos de mano, ¿de quién? De los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y dice el 9, y el clamor pues, dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Fíjese que la palabra de Dios nos habla que el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, puede venir y clamar a Dios. Y el Señor escucha nuestro clamor. Él lo hace. El camino de los malos, decía el salmista, llegará hasta su tope. El camino de los malos va a llegar a un punto en el que se va a topar con pared. Se va a topar contra un callejón sin salida. Y se va a topar contra la justicia ¿de quién? De Dios. Fíjate lo que dice el salmista, capítulo 37, Salmos 37, versículo 1. Dice así, Salmos 37, 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dice el 2, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secará. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y dice el 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Y dice el 5, encomienda a Jehová, ¿qué? Tu camino. Y dice el 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Fíjese cómo lo dice. Y nos dice el versículo 8, deja que la ira y desecha el enojo. Deja la ira, hazla a un lado, da lugar a la ira de Dios. ¿Quieres saber qué tan severa es la ira? Vaya nomás al versículo 14 y dice así, los impíos, dice, desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso. Dice, para matar a los de recto proceder. Y dice el 15, su espada entrará en su mismo corazón. Esa es la justicia de Dios. Aquella misma espada afilada que la afilaron, la desenvainaron, dice ahí que entesan su arco, preparan sus arcos. Esa misma arma que se quería utilizar para contra los pobres y el menesteroso será usada en su contra. Y dice, y su espada entrará en su mismo corazón. Dice el versículo 17 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. ¿Quién cuida a los justos? El Señor. Y dice el 18, día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. Dice el 19, no serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún en tiempo ¿de qué? ¿Le da gloria a Dios por eso? Amén, démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén.
Y esa es la promesa de Dios. Para los que esperan ¿en quién? En el Señor. Dice la palabra también, horrenda cosa es caer. ¿En qué? En manos de un Dios vivo. ¿Y sabe para quién está dirigida esas palabras de horrenda cosa? No es para los del mundo, es para los que escucharon la voz de Dios, escucharon la palabra de Dios y nunca la hicieron. Es para ellos que Hebreos capítulo 10 escribe, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que si nosotros escuchamos la voz de Dios a través de los mensajes que el Señor nos da, no nos hagamos como aquel que se mira en el espejo, miró sus errores y se fue y se le olvidó, sino que miremos nuestros errores en el espejo de la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Corregir. Porque si no, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y voy a terminar aquí, hermanos. Hay más que decir, pero vamos a terminar aquí, porque el Señor yo sé que ha hablado en nuestro corazón, amén. Nos ha hablado y nos ha dicho, tenemos que poner en práctica, no caigamos en ese callejón sin salida de las emociones descontroladas. Porque las emociones son buenas, el Señor nos las dio. Lo que es malo es el descontrol. Cuando empezamos a dejarnos llevar por la ira y empezamos a hacer cosas que van en contra del carácter de Dios. Cuando no empezamos a demostrar que la luz está en nosotros y nos hacemos iguales en las obras inútiles, infructuosas de las personas que no conocen a Dios. ¿Algo que quieran agregar, hermanos? Podemos tomar este tiempo para tener esa conversación final. Algo que el Señor le haya hablado y quiera compartirlo con todos nosotros, es bienvenido. Puede hacerlo. Lo dejo que piense por unos momentos y que la palabra de Dios asiente en nuestro corazón. Mientras usted lo piensa, le leo un versículo más. Y si no, pues nos despedimos. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Mía es la venganza. Nosotros solamente tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos llama a hacer: orar, bendecid, decíamos, y no dejarnos llevar por la ira, amén. ¿Estamos? Amén, pues vamos a orar, lo invito a que se ponga de pie. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra, porque tú has sido, Señor, tan bueno con nosotros. Y a través de tu palabra tú nos guías, Señor, nos das dirección para no caer, Señor, en todas estas obras infructuosas, para no caer, Señor, en las obras inútiles, haciendo cosas, Señor, que no te agradan. Tú, Señor, nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Y debemos, Señor, mostrar a través de esa salvación que tú nos has otorgado una manera justa, una manera buena de vivir, una manera santa, Señor, que refleja tu carácter. Señor, y en esta tarde venimos delante de tu presencia, dándote gracias, agradecidos porque tú nos guías con tu Espíritu Santo a toda verdad. Tú quieres que seamos hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Quieres que llevemos a la práctica, Señor, todo lo que tú nos enseñas y que no nos hagamos como pueblo de Israel en Egipto, que aún viendo, Señor, todo lo que tú hacías, todas aquellas bondades, milagros, tu poder, Señor, seguían incrédulos, seguían sin poner en práctica lo aprendido y vagaban. Señor, no queremos ser así, Señor, sino que queremos que tu palabra
sea la que nos muestre las imperfecciones de nuestras vidas y que nos lleve, Señor, a corregir, que nos lleve a poner en práctica tu palabra. Señor, no queremos dejarnos llevar por la ira descontrolada, porque en esa ira, Señor, no obra tu justicia, sino queremos que tu justicia se haga siempre y dejar nuestra causa delante de ti, Señor, sabiendo que tú juzgas en su tiempo, que tú eres un Dios misericordioso y un Dios lento para la ira, y tú nos pides a nosotros que seamos como tú, Señor, como tú eres, que sigamos tu ejemplo, que seamos misericordiosos y que seamos prontos para oír tu palabra, lentos para reaccionar, para hablar y lentos para airarnos, Señor. Y eso es lo que queremos hacer. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos purifica y nos guía, Señor. Te doy gracias también por mis hermanos que están aquí. Tú conoces las circunstancias por las que cada uno está pasando. Tú conoces, Señor, su situación en este país. Señor, y sabemos que tú eres el que tienes el control de todas las cosas. Cuando clamamos a ti, Señor, tú escuchas nuestro clamor. Señor, cuando nos ponemos bajo tu autoridad, cuando nos dejamos guiar, Señor, bajo tu poderío, podemos vivir contentos, podemos vivir tranquilos, porque tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti, Señor. Te damos muchas gracias y ponemos a nuestros hermanos, a cada uno, Señor, de mis hermanos en tus manos. Bendícelos, Señor, guíalos y dales esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de estos tiempos duros y difíciles. Los ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.